Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. Como ya habéis visto en la miniatura, vamos a reaccionar de nuevo a este gran cantante. Tenemos el honor y el placer de conocerlo ya en el canal. Sí que es verdad que hacía mucho que no reaccionaba a él. Ya conocemos en el canal a Juan Gabriel. Y bueno, vamos a reaccionar a la canción Noa Noa desde Vivo desde Bellas Artes, México en el 2013. Me habéis pedido mucho esta canción, de hecho creo que me dijisteis, reacciona a esta canción que vas a luciflipar. Así que seguramente voy a luciflipar, porque Juan Gabriel a mí me deja luciflipada, haga lo que haga y me da lo mismo, pero o sea, siempre me deja luciflipada Juan Gabriel. Si no estáis suscritos, por favor, si no lo habéis hecho aún, suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos al botón que tenéis aquí que pone suscribirse, le dais ahí donde pone suscribirse y activáis las notificaciones, ¿de acuerdo? Al lado de suscribirse hay un botón que pone unirse. Ese botón, si le dais, no os conlleva nada, simplemente os muestra las diferentes membresías que hay en el canal, ¿de acuerdo? Que, pues bueno, hemos puesto 3 membresías y de las cuales os podéis beneficiar de diferentes cositas. ¿No podéis uniros al canal? No pasa absolutamente nada. Con vuestra suscripción, suficiente. Empezamos con Juan Gabriel y su Noa Noa. Vamos allá. Buah. Esto ya vemos que es una fiesta brutal. Vemos ya que es una fiesta brutal donde las haya. Este Juan Gabriel, madre mía, es un showman, pero vamos, descomunal. Así he querido celebrar los 40. Yo creo que esto debe de ser el final de uno de sus conciertos, posiblemente. Bueno, simplemente quería hacer una pequeña anotación antes de empezar el vídeo, y es que Juan Gabriel es muy, muy, muy difícil de reaccionar en el canal. Os explico. La misma productora, la misma disquera o como lo queréis llamar, nos deja como máximo 7 segundos para poder tener el vídeo corriendo, para que me entendáis. O sea, 7 segundos como máximo y a los 7 segundos hay que parar. Así que ya sabéis que esto es un vídeo reacción que tengo que parar por narices porque así lo exigen. Y bueno, Juan Gabriel, entre otros, casi todos los vídeos son desmonetizados en el canal porque no hago las pausas correspondientes que me exige YouTube. De acuerdo, no hago pausas porque a mí me apetezca, es porque directamente YouTube, si no hago las pausas, me bloquea el vídeo o evidentemente me lo desmonetiza como tengo el 95% de los vídeos, ¿de acuerdo? Una pequeña anotación, sin más, para que lo sepáis. Cuando quieras tú divertirte más. Esto es el final, esto es el final de uno de sus conciertos, seguro, seguro, seguro. Seguro porque vamos, o sea, la presentación que tiene ahí, que está haciendo, que ha llamado a todos, esto tiene que ser el final, imagino, ¿eh? Y bailar sin fin. Yo seré un lugar. Se le escucha más, o sea, claro, evidentemente tiene coros, porque están los coros ahí, aparte de la orquesta que tiene detrás, la orquesta sinfónica que tiene detrás, están todos ahí metidos, ¿no? Los coros que tiene arriba del escenario, los coros que tiene abajo en el escenario con él, o sea, una fiesta brutal. Que te llevaré. Vamos a Noa y disfrutarás a Noa. Siempre digo, o sea, los coros en una canción son fundamentales, fundamentales, fundamentales. O sea, los coros tienen que estar en una canción, porque si no es pues como comerse un chupachú sin palo.
O sea, los coros tienen que estar ahí. Y en este caso, pues claro, están todos ahí en el escenario más contentos que chupilla, o sea, y se lo están pasando, vamos, que ni pintado. Tengo entendido de que Juan Gabriel hacía unos espectáculos que duraban horas, eran eternos y valía la pena el gastarse lo que fuera para ver un espectáculo así como el que hacía él, ¿no? O sea, era espectacular Juan Gabriel, era todo un showman, todo un showman. De una noche que nunca olvidarás. Juan Gabriel era muy recto también en todo lo que él quería hacer, ¿no? Porque lo quería hacer a su manera, evidentemente. Juan Gabriel tiene más de 1800 canciones, aunque la gente, pues bueno, no sé si son malas habladurías o no sé qué, registradas solo 500 y pico, por lo que dice la gente, ¿vale? No porque yo lo sepa al 100%, ¿de acuerdo? Yo siempre puedo deciros y puedo explicaros un poquito, pues lo que me dicen en comentarios. Ni me creo ni me dejo de creer, simplemente pues os lo comento, ¿no? Y si podéis verificarlo o si lo sabéis vosotros, dejármelo en comentarios, ¿no? Para que la gente también sepa de que eso es cierto o no es cierto, ¿vale? Simplemente eso, más de 1800 canciones repartidas en diferentes artistas. ¿Quieres bailar esa noche? Vamos a Noa, 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 vamos a bailar. Un espectáculo total. Y un espectáculo total. ¿Os habéis dado cuenta? Está todo el mundo en las butacas, ¿no? Porque evidentemente son butacas. Y se ha levantado todo el mundo a bailar. O sea, es que se ha levantado todo el mundo. Claro, es que Juan Gabriel era todo un showman, era un maestro total. Míralo, míralo. Aparte de los coristas, ya os digo, que hay detrás, aparte de los coristas que tiene delante. Imagino que todos serán de la misma compañía, ¿no? Él mismo contrataba a sus músicos, su orquesta y todo. Él no aceptaba nada de, o sea, que viniera que no contratara él, ¿vale? Él se sentía más cómodo así y él, pues, él se llevaba a sus músicos para actuar. ¿Dónde voy? ¿Dónde sé? Bailarás. Cuidado, que ahí está haciendo un alto, pero de los buenos, ¿eh? Lo poquito que puedo distinguir, evidentemente, porque ya os digo, están ahí todos los coros, todos los instrumentos, está ahí todo, está ahí un batiburrillo, hay de todo, vamos, que es impresionante el batiburrillo que tiene ahí montado. Pero ya os digo, ahí está haciendo el agudo, ¿eh? Este es un lugar de ambiente donde todo es diferente. Notar también la distancia del micrófono que tiene de la boca a donde está el micrófono. O sea, es casi casi la cintura donde tiene el micrófono. Muy pocos cantantes he visto que hagan eso, ¿no? El micrófono, pues abajo, o sea, brutal, brutal. Cristian Castro, Vicente Fernández, ¿cómo se llamaba? Lola Beltrán. En alguna canción Luciano Pereira, de los que tenemos en el canal, cuidado, estoy hablando simplemente porque no conozco, claro, los que no he reaccionado, pues no sé hasta qué punto le llega, se pueden poner el micro, ¿sabes? Pero me refiero a los que hemos reaccionado. O sea, mirar la diferencia del micrófono, la distancia, perdón. Yo no sé cuántísima gente hay en el escenario, pero hay un huevo y parte del otro. Hay un huevo y parte del otro en el escenario. O sea, es brutal la gente que Juan Gabriel movía, ¿no? Es brutal, brutal, brutal. Pero brutal.
la gente del público, pues evidentemente, pues después de estar todo el concierto, ¿no? Después de estar todo el concierto, imagino que sentadicos, ¿no? Pues han dicho, venga, va, pues ahora con dos narices me levanto y me pongo a bailar. Lógico, normal, normal. Es que Juan Gabriel movía masas. Y yo creo que Juan Gabriel también era un adelantado a su tiempo, ¿no? Era un adelantado a su tiempo. Fue una pérdida brutal lo que pasó con Juan Gabriel. Ahora también os digo una cosa, nos dejó canciones preciosas, preciosas. Ya os digo, más de 1800 repartidas en diferentes artistas como Rocío Dúrcal, Isabel Pantoja. Se me ha ido de la pinza más, pero bueno, en el canal he reaccionado seguramente a más de un artista que le ha dado canción. Ay, sí, tengo otra y no recuerdo cuál es. No lo recuerdo cuál es. Hay varias, vamos. Que solo tengamos en el canal, cuidado. ¿Quieres bailar esta noche? Que sí, que no, Que sí, que no, ajá. Es genial. Y el micrófono, la distancia del micrófono. ¡Ostras! Todos bailando. Pero es que además hasta los músicos bailando, Dios mío, aun estando sentados los músicos, ¿no? Los violines, no sé qué, el trompeta, tal cual. Bueno, no, el trompeta no, que no está sentado, que no se sientan. Pero los violines, todos los instrumentos de cuerda están sentados y están bailando ahí sentados. Vamos a Noa, 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 Noa. Fiestuki de la muerte. Creo recordar, si no recuerdo mal, de un reportaje que vi que Noah era uno de los primeros bares que él estuvo actuando, que de hecho al principio ni le pagaban. Creo, porque evidentemente, después de conocerlo en el canal y demás a Juan Gabriel, de la primera reacción que hice de él, pues claro, vas informándote de cositas, he visto diferentes reportajes en, en internet, ¿no? Y creo recordar, si no me equivoco, era uno de los primeros bares que él estuvo actuando. Y ya os digo, de primeras no le pagaban. Pero es que además además es que hasta el mariachi bailando y todo, o sea, lo veis a los lados que están los mariachis bailando. Si no recuerdo mal, también este es el mariachi, ¿cómo me dijisteis? El mariachi, además es que lo puso el nombre Mariachi Juárez, algo así. Me fastidia un montón olvidarme de las cosas, de verdad os lo digo, ¿eh? ¡Oh, qué horror! Mariachi de la ciudad de Juárez o algo así me comentasteis. jamás se sientan solos, jamás se sientan tristes. Hemos venido todos. Me van a bloquear el vídeo porque lo he dejado más segundos. Bueno, bloquear ya, desmonetizar, olvidaos, porque ya está esto ya desmonetizado desde primeras. Porque, monetizar Juan Gabriel es lo peor. Ya os digo que el 95% de los vídeos están desmonetizados, ¿no? Pero es que me dan ganas de bailar, coño, y no me dan ganas de cortar, claro, normal, lógico. Al mundo a ser felices. La guitarra, ¿eh? La tristeza. Se escucha por ahí una guitarra, ¿eh? Una guitarra eléctrica, cuidado. Se escucha una guitarra eléctrica por ahí. Lo escucho por este casco. No es buena la amargura. No, si un amigo te estresa, oh, este amigo te cura. ¿Quieres bailar esta noche? Que sí, que no. Ajá, a ver, lo voy a echar para atrás. Pero me lo van a bloquear. A ver si no me lo desbloquean.
bailar esta noche. Sí, que no, ajá, ok, vamos al no. Que sí, que no, ajá, ¿por qué? ¿No? Algo así dicen, ¿no? Noa, 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 no vamos a bailar. Recordar, si no estáis suscritos, por favor, suscribiros al canal. Dale a la campanita, tenéis el botón unirse, tenéis aquí abajo en la cajita de descripción todos los enlaces, ¿vale? Para poneros en contacto conmigo, mis redes sociales, cómo colaborar con el canal, las membresías, el vídeo original en el cual hemos hecho esta reacción, en fin, ahí tenéis todo. Le pone mostrar más, a saldar un desplegable, ¡fium! Y ahí tenéis todo. Noa, 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 vamos a Lo que transmitía Juan Gabriel en el escenario era lo que él quería, era lo que él sentía en cada momento, en cada canción, en cada nota que él soltaba, ¿no? Por su maravillosa boca, ¿no? Juan Gabriel eh, ha sido y será siempre uno de los showmans más reconocidos que ha habido en el mundo artístico. O sea, y yo fíjate, claro, yo no sé si será por mi pequeña edad, que son 40 años, yo no sé si, claro, yo no tenía tampoco conocimiento de él, pero estudiando un poquito y viendo un poquito de su trayectoria y de su vida y lo que lo querían y lo que era, que era un ser bueno, era muy recto, era muy estricto, eso sí que es verdad, pero porque él quería hacer las cosas como él las quería hacer. No se dejaba, o sea, sus canciones a las artistas que se las daba, él quería que las cantara de la manera que él decía, ya está. Y si tú querías una canción de Juan Gabriel, la tenías que cantar como él decía. Y si no, pues no tenías canción. Ya es así. Pero eso no es malo. Esto es hacer de sus canciones lo que a él le daba la gana, ya está. Hay compositores que te dan canciones y que te dicen "Haz lo que te dé la gana", y hay otros compositores que te dicen la quiero que la cantes así y no perder la esencia que yo le pongo a esa canción. Pues con Juan Gabriel le pasaba eso, ¿no? Pero bueno, ya os digo que fue muy dura esa pérdida, fue muy dura de Juan Gabriel. Em, la verdad es que viendo el vídeo es que te lo tienes que pasar bien y tienes que bailar por narices y ya os digo, es un poco molesto, sé que es un poco molesto parar el vídeo y más los de Juan Gabriel porque de hecho es que si no bloquean directamente el vídeo, ya no hablamos ya de monetizar como ya os he dicho, pero si no bloquean el vídeo, si lo dejas más de 7 segundos más o menos. Tenéis el vídeo original aquí abajo en la cajita de descripción, aquí abajo. Tenéis el vídeo original de Juan Gabriel, este mismo, que hemos reaccionado por si queréis verlo, sin cortes y demás. Ahí lo tenéis, ¿de acuerdo? Si no lo habéis hecho aún, por favor, suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos, al botón rojo que tenéis aquí al ladito, ese botón que pone suscribirme, le dais ahí a suscribirme y al lado tendréis el botón de unirme. El botón de unirme, si le dais, no conlleva nada, simplemente es que veáis las diferentes membresías que está ofreciendo el canal, ¿de acuerdo? Os saldrá un vídeo y ahí os explicará las membresías que hay y el precio de cada membresía. Yo creo que están bastante bien y creo que hay membresías que dan cosas muy, muy, muy chulas, ¿vale? Yo lo he hecho ya con ese cometido, ¿vale? De que las membresías de, pues eso, de cosas así chulitas. Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo. Muchísimas gracias por la comprensión sobre todo. Gracias. ¡Mua!